Dios les bendiga. Qué bueno poder estar con ustedes nuevamente, luego desde Acción de Gracia, ¿verdad? No, después en Navidades creo que estuvimos por aquí, pero fue de visita en una actividad que ustedes tuvieron en el exterior y estuvimos por ahí con unas amistades mías y la pasamos de lo más bien. Disfrutamos mucho esa actividad en la cual estuvimos presentes. Y me estuvo gracioso, aunque ese es el tema del día. Me llamó la atención que la hermana Carmen, ¿no? La hermana Carmen, la que estaba orando. Raquel. Carmen es... Tú eres Carmen. Pues ella estaba diciendo que mañana comienza la supuesta junta, ¿verdad?, de control fiscal. Y yo decía, pues mira qué casualidad, como es el Señor, le dio una cosa a esta muchacha, le dio algo a la muchacha. Vamos a seguir tratando de abrirlo en lo que seguimos hablando. Y yo hace unos meses atrás, estaba predicando en la iglesia donde yo me congrego en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Jardines de Caparra, y allí pues, ¿verdad?, de vez en cuando nos corresponde predicar, asistirle, darle la mano al pastor Víctor Grolo, y algunas veces nos invitan, ¿verdad?, a estar en el altar o a dar algún estudio bíblico. Y cuando se firma la ley HR 4900, que se llama promesa, pues trabajamos con ese tema desde el altar, ¿verdad? Y entonces, en estos días, cuando la hermana Elizabeth me llamó para estar acá, pues yo dije, caramba, pues yo voy a trabajar ese tema en la iglesia, me parece pertinente, me parece actual, me parece necesario que nosotros tengamos una reflexión sobre ese tema, sobre el tan llamado promesa, que es lo que traería la Junta de Control Fiscal, que dicen por ahí que comenzaría mañana. Pero le vamos a dar un pequeño giro a esta promesa, porque pues me pidieron un estudio bíblico y entonces pues lo vamos a torcer un poquito para llevarlo hasta allá, pero usted verá que es interesante. Digo, yo pienso que es interesante. Promesa, si usted va a leer las siglas, sabe que a veces dicen, es el FBI por sus siglas en inglés. Pues las siglas de promesa en inglés dicen Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act. Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act, que no es otra cosa que una junta de supervisión, ¿verdad? Y se llama promesa paradójicamente, porque cuando usted oye la palabra promesa, usted espera, ¿verdad?, algo bien positivo, ¿verdad? Yo cantaba cuando venía de camino, las promesas del Señor mías son. Y da la casualidad, porque pienso que es casualidad, no sé si es que el Señor quería que eso fuera así, pero yo no me imaginaba que hoy iba a haber por allá un foro en el Condado Plaza y que íbamos a amanecer esta mañana con una protesta y allá hubo piedras y allá hubo tiradas de portones y allá hubo unas situaciones bien fuertes, ¿verdad?, que han sido rechazadas por algunas personas y por otras personas, ¿verdad?, pues han entendido que sí, que las personas, usted sabe cómo es nuestro Puerto Rico, que es como que tan diverso, donde nosotros encontramos personas que están de acuerdo con lo que está pasando, otros lo protestan, otros no lo quieren escuchar, otros no quieren saber de eso. Yo en esta noche no le vengo a decir, ¿lo puedes pasar, corazón? Rosemary, gracias. Yo en esta noche no vengo a decirle si la promesa es buena, si es mala, si nos conviene.
si no nos conviene, porque yo no lo he estudiado, yo no sé si eso en realidad es para nosotros. Yo sé que es un cambio en nuestra economía, yo sé que es un cambio en nuestra política, yo sé que es una situación que nos va a afectar y que es un proceso histórico para nosotros, que definitivamente no es algo a lo que nosotros estamos acostumbrados, es algo nuevo, no conocemos qué es lo que va a suceder y pues, pero eso no me toca a mí decirlo, eso no me toca a mí analizarlo, eso no es lo que yo quiero hacer en esta noche. En esta noche yo quiero que nosotros vayamos a las promesas. En vez de la promesa que nos llega con la Junta de Control Fiscal, que nos llega de allá arriba del norte, tú sabes, que nos llega de Washington con una Mato Santos y no sé cuáles son los nombres, porque hoy a mediodía dijeron quiénes son las personas. Yo a ninguno, ¿verdad? Lo había escuchado mencionar. Pero ninguna de esas personas, por más poder que tenga sobre Puerto Rico, por más poder que traiga desde allá, desde Washington, por más poder que traiga supuestamente en términos de nuestras finanzas y de nuestra economía y de nuestra política, ninguna tiene el poder, ninguna de esas personas, esa Junta de Control Fiscal no tiene el poder que tiene nuestro Dios. Amén. Así que en esta noche nosotros vamos a virar esa promesa, esa HR 4900 que fue aprobada el 30 de junio de este año. Nosotros vamos a virarla a nuestro favor. Y en vez de mirar una promesa, nosotros vamos a mirar unas promesas que nosotros encontramos en la Biblia, que nosotros encontramos en nuestra palabra. Y van a ver, nosotros sabemos que en la palabra hay montones de promesas, ¿verdad que sí? ¿Cuántos creen que en la palabra hay montones de promesas? Montones de promesas que nos benefician y a las que nosotros nos agarramos cuando estamos en alguna situación difícil, ¿verdad que sí? Cuando estamos en situaciones de enfermedad, vamos a los salmos. Cuando estamos en situaciones de que estamos en alguna situación difícil en nuestra vida, nos agarramos de alguna de las promesas que aparece allí en la palabra, ¿verdad? Pero yo quería utilizar las siglas de promesa para traer 7 promesas que están en la Biblia para nosotros, que no se nos pueden olvidar, que cuando llega a nosotros, y mañana que estamos a 1 de septiembre, que decía nuestra hermana Raquel que mañana era que comenzaba, y eso es lo que se ha dicho, ¿verdad? Que mañana comienza, se establece esa Junta de Control Fiscal, o sea que nosotros no nos vamos a gobernar, sino que van a venir otras personas a gobernarnos, ¿verdad? Porque ellos van a tener el control de muchas de las cosas en nuestro país. Pero en vez de nosotros, yo sé que es serio, ¿sabes? Esto no es que le estamos dando por encima para que, tú sabes, vamos, esto no está pasando nada, como algunas personas están viviendo así. Algunas personas no le han puesto ninguna atención. Algunas personas, pues, llegó promesa y llegó la Junta de Control Fiscal y pues, y seguimos viviendo. Nuestra vida va a cambiar. Eso es una realidad. Pero si nosotros cuando enfrentemos la promesa, nos acordamos de las promesas preciosas que aparecen en la Biblia para nosotros, vamos a poder tener paz. Y esa es una de las palabras que yo no incluí aquí, porque pues el Señor me llevó por otros caminos, ¿verdad? Y vamos a trabajar con eso. Pero ¿cuántas palabras, cuántas promesas usted no encuentra en la Biblia? ¿Cuántas palabras, empezando con P, que le puede dar a usted una gran paz? Como por ejemplo, cuando nos dice la palabra en el Nuevo Testamento, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, porque la paz que da Jesucristo está por encima de cualquier, no es la ausencia de guerra, es una paz que puede traernos a nosotros consuelo, es una paz que, como dice la palabra, sobrepasa todo entendimiento. Pero la palabra que yo quiero que usted se ubique es en Colosenses 1:14. En Colosenses 1, capítulo 1, versículo 14. Si lo buscamos, por favor, porque estamos en el estudio bíblico.
En Colosenses 1, versículo 14, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Y cuántos de nosotros no vinimos al Señor buscando ese perdón? ¿Cuántos de nosotros no llegamos aquí a la iglesia si no nos criamos en el Evangelio, verdad? ¿Cuántos de nosotros no llegamos aquí buscando el perdón de Dios porque nos sentíamos abrumados, porque las cosas que habíamos hecho nos dañaban, porque lo que habíamos hecho nos tenía en una situación difícil y no nos permitía a nosotros vivir una vida agradable y en paz? Necesitábamos el perdón de nuestros pecados, porque usted sabe que todos nosotros hemos pecado en algún momento de nuestras vidas. Así que con esa palabra, con esa primera letra de la palabra promesa, nosotros podemos encontrar perdón, y es una de las palabras más hermosas, porque cuando Cristo va a la cruz del Calvario para darnos el perdón de nuestros pecados. Él muere allí en la cruz del Calvario y allí sepulta nuestros pecados. Hay una frase, un versículo precioso que está entiendo que es en Miqueas, que dice que Dios toma nuestros pecados y es tan grande su perdón que los deposita ¿dónde? En el fondo de la mar. Y más adelante dice que Él no se acuerda de nuestros pecados. Así que ese perdón es profundo, ese perdón es grande, ese perdón es poderoso. Y también podemos utilizar esa palabra con la letra P, poderoso. Nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios de poder que nos reviste a nosotros de poder para nosotros poder vencer en medio de nuestras situaciones. Así que la primera palabra que nosotros encontramos con esa palabra promesa es la palabra perdón, y la encuentra en Colosenses 1:14. En Efesios 1:7, si alguien me la puede buscar para hacer un estudio bíblico más interactivo y más dinámico. Efesios 1:7 es algo parecido a lo que acabamos de leer, pero le damos énfasis a otro proceso. Con la R de redención. En Efesios 1:7, ¿qué nos dice Efesios a nosotros en el capítulo 1, versículo 7? Por favor. Que esa redención lo que implica es que fuimos comprados. Que nosotros fuimos comprados con una sangre preciosa, que la deuda de nuestro país son 72 billones, algo así. 72 billones que dicen que es la deuda. La sangre de Cristo está por encima de esos 72 billones. Y ese precio lo pagó Jesucristo por nosotros. Fuimos redimidos por su sangre, por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. No fue la Junta de Control Fiscal. No fue la promesa de que se escribió allá en Washington y se aprobó en Washington. No, fue la sangre de Jesucristo que se derramó en la cruz del Calvario, donde su cuerpo fue molido. Así que con esa R, usted vaya anotando las palabras con el acróstico de promesa. Podrá venir muchas promesas de allá de Estados Unidos, pero las promesas que están en la Biblia son para nosotros tomarlas, hacerlas nuestras y creer en ellas en todo momento de nuestras vidas. Con la O, vamos ya por la O de promesa, encontramos a un Dios omnipotente. ¿Y qué quiere decir omnipotente? Usted lo sabe. Que todo lo puede. Omni de todo, potente de poder. Y en Salmos 91:1, ¿qué dice? Por favor, si alguien me lo puede buscar. A mí me encanta ese salmo y hay un cántico que está basado en ese salmo que a mí me fascina, me encanta. Lo que pasa es que yo no soy cantante. Podrá venir promesa.
podrá venir junta de control fiscal, pero el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y Dios mío, mi Dios en quien confiaré. Podrá venir, y yo no estoy cancelando el poder que va a tener esta promesa sobre nosotros, esta Junta de Control Fiscal. Yo lo que estoy diciendo es que en medio de todo, Dios está por encima. Alguien lo decía, creo que era Raquel, que decía que Dios estaba por encima de eso. Y podrá venir todas las promesas que vayan a venir, y podrán venir los miembros que vayan a venir. Pero Dios tiene todo el poder. Y Él ha prometido una cosa: estar con nosotros ¿cuándo? Todos los días y hasta el fin del mundo. Así que con control fiscal, así que con promesa o no promesa, Dios está presente. Porque además de omnipotente, es omnipresente. Amén. Y eso fue con la O. Ay, esto se me ha ido de aquí, hermano. Deme la próxima, por favor. Tiene una cosa. Ay, este versículo a mí me fascina. Yo quisiera que usted se enamorara de este versículo. Con la M encontramos la palabra misericordia. ¿Cuántos de ustedes han experimentado la misericordia de Dios? Yo la he experimentado en muchas ocasiones y la estoy experimentando en el día de hoy. El Señor es bueno, el Señor es maravilloso, el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Mire, hermano, si no fuera por la misericordia de Jehová, ¿dónde estuviéramos nosotros? Si no fuera porque Dios es un Dios tan misericordioso, ¿dónde estaríamos nosotros? Estaríamos, como dice el cántico, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Si no fuera porque Dios ha sido misericordioso. ¿Quién es tan amable de leer Miqueas 7, versículo 18, la segunda parte de ese versículo? Miqueas 7, versículo 18, la segunda parte. ¿Por qué qué? Porque se deleita. Usted sabe lo que es usted tener un Dios que se goce, que esté feliz, que esté gozoso con tener misericordia de nosotros. A mí me fascina ese versículo. A mí me encanta, porque saber que Dios se deleita en tener misericordia de mí, saber que Dios se lo goza, saber que Dios se lo disfruta, ¿qué es lo que quiere decir deleitarse? ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Que Dios se deleita, se goza, se lo disfruta, el tener misericordia de nosotros. Quiere decir que cuando a veces nosotros venimos al Señor pensando que el Señor, tú sabes, como que está enojado con nosotros, como que no va a hacer algo por nosotros, nosotros tenemos que recordar que Miqueas 7:18 dice eso, que no retiene para siempre su enojo. Oiga, porque Dios a veces se enoja, tú sabes, cosas que hacemos, pero se deleita. Esa palabra es tan importante para mí. Se deleita en tener misericordia. Así que también encontramos la misericordia de Dios en estas promesas, que para hacer un número perfecto pues escogimos 7, ¿verdad? ¿Qué encontramos también en esa promesa? ¿O qué palabra encontramos? Con esa el Salmo 9:18, la segunda parte, si alguien me puede ayudar, por favor, que está proyectado. El Salmo 9, versículo 18, la segunda parte, dice: ¿cuántos de ustedes viven esperanzados con la venida del Señor? ¿Cuántos de ustedes viven esperanzados en que en medio de sus situaciones, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis económica, en medio de la crisis familiar, en medio de la crisis matrimonial, el Señor está con nosotros y nos da y vivimos? Y esa es nuestra esperanza. Si nosotros no tuviéramos la esperanza de que Cristo viene, estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad?
Porque nuestra esperanza, la esperanza que nos sostiene, es saber que en medio de todo Dios está y que de momento vendrá en las nubes, en un abrir y cerrar de ojos, y levantará a su pueblo. Y esa esperanza nos mantiene de pie. Si no tenemos esa esperanza, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos viviendo una vida como viviría cualquier persona, ¿verdad? Hay personas que tienen esperanza en que se van y hacen una fila en la gasolinera y allá compran un ticket, sí, pero que no sé cómo que llama, un boleto de la loto. Mire, un día yo fui a tener la esperanza en que un día se van a ganar, se van a hacer millonarios con la loto. Yo un día venía de Naranjito, no me acuerdo si estaba predicando en Maná o estaba por esa área. Yo sé que yo venía bajando de Naranjito y hay una gasolinera que queda a la salida, después que uno pasa la luz del pueblo, de la entrada al pueblo, pues yo venía y tenía que echar gasolina, ya no podía llegar a Bayamón sin echar gasolina. Y entonces me detuve a echar gasolina y yo veía que la fila no avanzaba. Y la fila no avanzaba. Y yo, Dios mío, pero esta gente no cobra. Y mano, yo estaba en la fila de la loto. Cuando yo miré, aquella fila se mueve, pero esta no se mueve. ¿Qué pasó aquí? Yo estaba en la fila de la loto. ¿Usted se imagina? Me fui a Naranjito para que no me conocieran. Mire, hermano, todavía yo me acuerdo y se me paran los pelos. Porque yo dije, ay, Dios mío, si me ve alguien de la iglesia, si me ve alguien aquí, ay, santo, ay, Dios mío. Y una vez me acuerdo que una compañera de trabajo, hace unos años atrás, me dijo, ¿tú vas a ir a echar gasolina? Sí, yo trabajaba en Atorrey. Ah, pues, cómprame un boletito. Y yo, ¿qué? Muchacha, no, yo lo lamento. Pero tú no le puedes hacer un favor a uno. No, ese tipo de favores yo no te lo voy a hacer. No, tú quieres jugar, vete tú. Pero la esperanza de ella estaba puesta en la loto. No se ha pegado porque todavía vive en la misma casa. Todavía vive en el mismo sitio. Pero hay personas que tienen su esperanza puesta en el lugar equivocado, en las personas equivocadas, en los procesos equivocados. Nuestra esperanza está puesta en Cristo. Ahí está puesta nuestra esperanza, en Cristo, en el autor y consumador de todas las cosas. Así que otra palabrita para que usted la vaya al acróstico de promesa, esperanza. ¿Qué otra cosa podemos encontrar nosotros en la palabra promesa? Encontramos la palabra sabiduría. Mire, y yo le decía a la iglesia hace unos días atrás, que si algo nosotros tenemos que tener en estos días, es sabiduría. Porque vamos a tener que tomar unas decisiones. Hoy hablaba yo soy pensionada del gobierno, ¿verdad? Entonces alguien hoy escribía, ¿qué va a pasar con las pensiones de los pensionados del gobierno? Los jóvenes que supuestamente le van a bajar el salario mínimo federal y que a $4.25. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es un salario de hambre. ¿Sabe? Van a haber unas situaciones difíciles y nosotros vamos a tener que tomar decisiones. Pero esas decisiones, dice la palabra en Santiago 1:5, la primera parte, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y si yo le tengo que pedir la sabiduría a Dios, ¿qué quiere decir eso? Que Dios me la va a dar, que Dios me la está ofreciendo, que yo tengo que decirle, Dios, dame sabiduría porque yo tengo que tomar unas decisiones. Y ahora en estos días, las decisiones van a ser bien fuertes. Y le tenemos que pedir a Dios que le dé sabiduría también. Alguien oraba ahorita por los de la Junta de Control Fiscal. Le tenemos que pedir a Dios que le dé sabiduría a esas personas.
Porque mire, esto no es llegar aquí como yo no conozco a esta gente y pues que se aguanten. Es como el banco. Yo pasé hace poco por una situación, ¿verdad?, difícil con la casa. Y mire, el banco me ofreció unas opciones que yo dije, ¿qué? Mejor la vendo y me voy. Porque la gente que no se ven afectados toman las decisiones sin sabiduría. Toman las decisiones sumando 2 más 2 es igual a 4. A mí 2 más 2 no me da 5 ni me da 3, me da 4. Y como me da 4, yo lo voy a vender a 4. Yo no voy a hacer ninguna otra gestión. Por lo tanto, hermanos, hay que pedirle al Señor sabiduría. Pero es promesa del Señor que Él nos va a dar la sabiduría. Pero hay que pedirla. Recuerden a Salomón, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pidió? Sabiduría. Y se congració con Dios en ese momento. Porque pidió sabiduría, no pidió dinero, no pidió un boleto de la loto, no pidió un jaguar, que es lo que a mí me encanta. No pidió nada que fuera material. Pidió sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque la sabiduría le va a ayudar a usted a tomar decisiones adecuadas. Entonces, al usted tomar decisiones adecuadas, pues le va a ir bien. Le va a ir bien. No puede tomar las decisiones from the top of your head. Tú sabes, pues déjame ver, yo creo que esto lo debo hacer así. Y aunque Dios lo esté dirigiendo por acá, y usted dice, ay no, pero es que a mí me gusta más la derecha. Y Dios le está moviendo para la izquierda, pero a usted le gusta más la derecha. Pues entonces, ¿para qué pedimos la sabiduría? Perdón, ¿verdad? Pues eso no estaba en el libreto. Pero ciertamente, amados, Dios promete sabiduría y nosotros tenemos que buscarla. Y ponerla en función. Porque puede ser que Dios nos diga qué hacer, pero nosotros queremos otra cosa. Así que hay un elemento que es indispensable. Y este elemento a mí me parece que redondea, que toma todos los demás elementos, todas las demás promesas que están allí y las hace ideales, ¿verdad? Primera de Juan 4:9, si alguien me puede leer, por favor. Primera de Juan 4:9. En esto se mostró ¿el qué? El amor de Dios para con nosotros. Oiga, Dios no envió a Jesucristo al mundo porque, ay, déjame hacerle un showcito a esta gente. Ay, yo creo que si yo lo envió, ¿por qué? Por amor. Y Cristo fue a la cruz por amor. Porque ese amor es tan sobresaliente y tan extraordinario que lo derramó allí en la cruz del Calvario a pesar de que le dolió, ¿sabe? No piense que él fue a la cruz del Calvario. Ah, ese era Cristo, los clavos no le dolieron. Esa punta de lanza en el costado, eso a él no le dolió. Eso de que él tenía sed, eso no es verdad, porque él era Dios. Él era todo Dios, pero también era todo hombre. Así que sentía los mismos dolores de nosotros. Mire, el enemigo lo tentó, acabando de bajar de un ayuno, y le dijo, mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero ¿por qué no pides que esas piedras se conviertan en pan? Pero ¿por qué no te tiras ahí a volar y que los ángeles del Señor te sostengan? El enemigo sabe por dónde atacarnos, ¿sabe? Eso es aparte. El enemigo sabe por dónde atacarnos. Así que esas promesas que están en la palabra, yo me parece que se resumen en lo que es el amor de Dios, porque esas promesas están ahí no para llenar un espacio. Hoy yo le hablaba a mis estudiantes, yo soy maestra también en la escuela, en la academia de pájaros. Y yo le decía a mis estudiantes, lo que está escrito en la Biblia no está escrito porque había que llenar un libro.
No está escrito porque era necesario que estas personas se entretuvieran leyendo. Estas historias son un tipo de novela para que la gente se entretenga. No. La Biblia está ahí porque tiene un propósito para nosotros. Para cada uno de nosotros tiene, yo una vez cuando yo terminé la maestría en divinidad, en el seminario, cuando fui a defender, porque hay que escribir ellos le llaman un ensayo, no me acuerdo, tiene un nombre, el ensayo. En vez de hacer una tesis, creo que ahora están haciendo una tesis, pero en vez de hacer esa tesis se hacía un ensayo. Y en ese ensayo usted tenía que hablar de cómo usted se había visualizado cuando entró al seminario, cómo le fue la vida en el seminario y cómo se veía ahora finalizando sus estudios, ¿verdad? Y usted se supone, se entendía, se esperaba que usted su visión hubiera ido progresando, ¿verdad? Hubiera ido, no decir mejorando, tú sabes, pero se hubiera ido transformando en ese proceso que usted tuvo allí. Entonces, eso tú lo tenías que entregar por escrito, tenía que ser entre 2 y 20 páginas, y entonces tú habían 3 personas, hacían unos grupos, y esos grupos se reunían contigo luego de haber leído tu ensayo, y se sentaban contigo 3 personas de los profesores, los directores, la bibliotecaria, y entonces a mí me correspondió con la persona más difícil que había en el seminario. Jaime Irizarry, creo que es Jaime, yo sé que el apellido era Irizarry. Él había sido un decano que había llegado ese año y había llegado ese año. Y él, en una de las secciones, yo había escrito que para mí la palabra era un libro de instrucciones. Eso me mató, por poco no me graduó, porque yo le dije que eso era un libro de instrucciones. Pero ¿cómo tú vas a decir que eso es un libro de instrucciones, que eso es un catálogo de instrucciones, que cómo va a ser, que mira, que la Biblia va mucho más allá de eso? Y yo, sí, pero usted siguió leyendo la tesis. Mi visión en el resto del tiempo no cambió de que era un libro de instrucciones, pero fue mejorando. Así que en medio de esa palabra que yo visualizaba como un libro de instrucciones en aquel momento, nosotros encontramos todas estas promesas que yo le he estado mencionando a usted ahora. Y me gustaría que nosotros lo visualizáramos. Amén. Recuerda que comenzamos con promesa, ¿verdad? Y comenzamos con el Puerto Rico Oversight Management Economic Stability Act. Me acordé. Puerto Rico Oversight Economic Stability Act. Pero nosotros cuando pensemos en promesa, vamos a pensar en perdón, en redención, en el Dios omnipotente. Vamos a pensar en cómo Dios se deleita en tener misericordia de nosotros. Vamos a pensar en la esperanza que nos mantiene de pie. Vamos a pensar en la sabiduría que Dios nos da y que nosotros tenemos que buscar de Dios. Y vamos a pensar en ese amor que resume todas las promesas que el Señor nos ha dado. Vamos a pensar que la promesa, y vuelvo y le repito, no es que vamos a cancelar la seriedad de lo que está pasando. Yo no estoy minimizando lo que está pasando. Yo no lo estoy ninguneando, ni cosificando. Yo estoy diciendo con una realidad, y que es serio, y que lo que viene hacia nuestro país es difícil. Pero dentro de todas esas situaciones, de que es difícil, de que es serio, de que es grave, nosotros tenemos a un Dios todopoderoso. Nosotros tenemos a un Dios vivo y de poder. Nosotros tenemos a un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Nosotros tenemos a un Dios que tiene el control del oro y de la plata. Nosotros tenemos a un Dios que creó todo lo que existe. Por lo tanto, nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios. Tiene que estar puesta en Dios, porque si perdemos esa esperanza en Dios, hermano, entonces sí les digo que nos va a ser bien difícil. Tenemos que pedirle a Dios que en medio de todo esto nos dé paz.
tenemos que pedirle a Dios que nos dé esas promesas, especialmente esa sabiduría de la que hablábamos. Tenemos que pedirle a Dios que nos guíe a las cosas, a los lugares, a lo que tenemos que hacer. Y tenemos que pedirle a Dios que en medio de la situación nos sostenga. Y que en medio de la situación nos provea para nuestras necesidades. Que en medio de la situación mantenga a nuestras familias juntas, unidas. Que en medio de la situación mantenga a la iglesia unida y en pie y en victoria. Porque sin Él no somos nada y nada podemos hacer. En Él es en donde único podemos poner nuestra confianza. Él es el único que nos puede llevar a puerto seguro. En Él es que podemos esperar. No hay nada fuera de Él. No miremos hacia otro lado. No miremos a nadie más. Miremos solamente al soberano, al Dios de toda creación. Si usted me permite, me gustaría que estuviéramos de pie. Sí, entiendo que el culto es de oración y de estudio bíblico. A mí me gustaría que nosotros nos pudiéramos tomar de la mano, hacer un pequeño círculo. No estoy despidiendo el culto, solamente que nos pudiéramos acercar aquí y tomarnos de la mano. Ponernos de acuerdo para orar.